llevaba 1 año y medio, ahora digo, hablando con extraterrestres. Hola, vamos a ver Frenchy, vamos a ver la estación Frenchy, atento el sur austral de Chile, atento Chile, atento, vamos a ver el sur de Chile. Atento a la isla Frenchy, atento el sur austral de Chile. De los aviones parpadean, pues eso no parpadea, como que aceleró más. La zona de los canales al sur de la isla de Chiloé, en Chile, se presta para las leyendas, ¿no? Como el Caleuche, un buque fantasma, o ese trauco que aparece en los bosques, o la Pincoya. La última de esas leyendas, que tiene algunos años ya, es sobre una misteriosa comunidad de hombres altos y rubios, aparentemente nórdicos, que vivirían en una isla sin saberse muy bien con qué propósito. Hay un pequeño grupo de personas, sin embargo, que dice conocer el secreto. Porque este es el corazón arquitectónico y filosófico de una comunidad acuariana y esotérica que ha construido subrepticiamente durante 15 años un gigantesco templo bajo las montañas, en el corazón de la roca. El caso Friendship recuerda el de otra isla ubicada en Italia, que también poseería construcciones subterráneas y cuyos habitantes se habrían organizado en torno a una agrupación mística. A diferencia de otras leyendas que corren de boca en boca en la zona sur de nuestro país, la historia de Friendship estaría respaldada por presuntas evidencias y testimonios. Entre las pruebas se cuentan más de 1000 minutos, grabados en cassettes, de conversaciones sostenidas entre radioaficionados de Santiago y personas que se identificaban como habitantes de esta isla. El contacto entre estos radioaficionados y la isla sería permanente. El año 1985, uno de esos contactos con radioaficionados habría coincidido con el avistamiento de un ovni sobre la capital. Hay investigadores que tratan de establecer una relación entre esa colonia que habitaría en una isla llamada por ellos mismos Friendship, lo que en inglés significa amistad, y el fenómeno ovni. La existencia de Friendship ha dado origen a numerosos reportajes en Chile y en el extranjero. La revista Conozca Más bautizó a sus colonos como los misteriosos extraterrestres de Chiloé. Los primeros reportes sobre Friendship surgen a comienzos de los años 80, cuando un grupo de radioaficionados de Santiago toma contacto con la isla. Uno de estos radioaficionados era Octavio Ortiz. Atento sur de Chile, atento el sur de Chile, vamos a ver alguna estación del sur de Chile si está en frecuencia para Santiago. Esto debe haber sido como principio de 1985, algo así, sí, enero, febrero del 85, se me ocurre.
Octavio Ortiz llevaba meses comunicándose por radio con el sur de Chile, con personas que hablaban con un marcado acento extranjero y que, según quienes los habían visto, pertenecían a una especie de congregación. Incluso un testigo los describió como unos extraños curas. Por varios meses mantuvimos comunicación. Generalmente siempre esto era comunicación en la noche. Hasta altas horas de la noche nos encontramos. El sábado recién pasado hubo expectación prácticamente en todos los sectores del área metropolitana por 2 o 4 objetos que aparecieron sobre los cielos capitalinos. Nadie se ha puesto de acuerdo sobre esto. El 17 de agosto de 1985, cuando ellos nos llamaron por radio, y ese día Claudia contestó y le dijo: Claudia, sal afuera y mira al cielo. Y bueno, tú sabes que hay un cassette que se grabó con esa conversación que tuvimos esa vez. Y bueno, nos dijo cosas que... movimientos que hacía la nave. Solamente 5 grados hacia cordillera. Bien, todo bien. Y ustedes podrán ver todo esto cuando vengan acá. ¡Ay, Ariel! Oye, pero yo no sé qué pasa. Palabra que estoy gritando entera. Esta vez fue una confusión total, realmente fue un nerviosismo tremendo. Ver aquí sobre Santiago esa cosa que había tremenda, la televisión también la empezó a mostrar, y los medios de radio también empezaron a comunicar, y ellos conversando con nosotros. Aquí en los estudios de Televisión Nacional estamos en el lugar exacto, desde el cual el pasado día sábado se recogieron con esta cámara y con este lente las imágenes de estos objetos desconocidos que surcaron los cielos de Santiago. Este es el lente de 600 milímetros. De un avión que andaba por alrededores, que no se acercara porque habían campos magnéticos alrededor del aparato ese que estaba ahí. ¿Qué parte de avión que no se acerque, Es que nadie puede avisar de por Buscando respuestas a este fenómeno, viajamos a Estados Unidos para conversar con el experto en misiones espaciales de la NASA, James Oberg, uno de los fundadores de la revista El Inquisidor Escéptico. El nombre de la publicación lo dice todo. Oberg cree que en la mayoría de los casos hay explicaciones racionales para los avistamientos de ovnis, y estas van desde las armas secretas hasta los globos sonda o satélites. Otro caso que es mucho más cercano a casa para tu programa ocurrió sobre el sur de Sudamérica. Hay un tipo particular de cohete ruso que llega a una órbita muy alta de la Tierra. Lo lanzan de Rusia y a mitad de camino, alrededor de la Tierra, enciende el cohete de nuevo para empujarse más afuera en el espacio. Debido a un accidente geográfico, el lugar donde enciende el segundo cohete está sobre la costa occidental de Chile. Y aunque estos vuelos ocurren durante todo el año y durante todas las horas del día, aquellos ocurren durante la puesta del sol, casualmente. El resultado de este cohete es que arroja gases y deja una huella de gases y una esfera, un círculo en el cielo, que está iluminado por detrás. Un anillo que está iluminado por detrás por el sol que está poniéndose, o por el sol que ya se puso detrás del horizonte y que se mueve a través del cielo. Y gente de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil lo ve en el cielo y no saben lo que es. Y hay muchas historias sobre esto. La mayoría son precisas y algunas otras están más lejos de la realidad.
Poco después del avistamiento del ovni de agosto de 1985, la Dirección de Aeronáutica investigó el caso. Los resultados fueron publicados en la revista institucional, según nos contó Gustavo Rodríguez, quien actualmente es el secretario ejecutivo del Comité para el Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos, CFA. La Dirección de Aeronáutica también realizó una pequeña investigación donde yo tuve participación en ella, recopilando toda la información que hubo, y al final esto fue publicado a título personal en la revista de la Dirección de Aeronáutica e Información Aeronáutica que se publicaba en esa época. Y ahí damos todos los antecedentes del respecto y concluimos nosotros que se trataba de un fenómeno no explicado. No tenía ninguna relación con globos sondas, ni con globos del estudio de la alta atmósfera, ni ninguna cosa que se pareciera. Por los antecedentes que recopilamos en esa época, por reporte de pilotos de esa época, de tráfico que estuvo ingresando al país desde Argentina, nosotros llegamos a la conclusión de que era un fenómeno aéreo anómalo. Si el objeto avistado en 1985 era un ovni, ¿quiénes eran estas personas que desde el sur del país parecían tener un conocimiento tan acabado sobre lo que estaba ocurriendo? En otra oportunidad también me dijo, estábamos hablando de eso a las 1:30 de la mañana, y me dice, no vamos a poder seguir conversando porque los militares están grabando nuestra conversación. Aunque lo habían invitado, Octavio Ortiz no se atrevía a visitar la isla de Friendship. Sentía algunos temores que no lograba racionalizar, pero a pesar de todo los admiraba, porque había escuchado relatos sobre personas enfermas que eran llevadas a la isla y sanadas mediante tratamientos misteriosos. Un suceso posterior, imposible de olvidar, hizo crecer su aprensión. Ocurrió cuando estaba en Chiloé, esperando abordar un barco llamado Mytilus II, que lo llevaría a Friendship para someterse a un tratamiento médico contra una enfermedad que le aquejaba por esos días. Nosotros estábamos en Quellón esperando tener una comunicación con el barco, porque se suponía que nos queríamos ir. Cuando tuve un llamado del barco del Mytilus II, y realmente no me acuerdo si fue Ariel, Miguel, no me acuerdo bien con quién fue, pero alguien nos contó que el Challenger iba a partir y iba a explotar también. El 28 de enero de 1986, después de haber realizado 9 vuelos exitosos, el transbordador espacial Challenger estalló apenas 73 segundos después de haber despegado de Cabo Cañaveral, Florida, en una misión que se suponía de rutina. Sus 7 tripulantes murieron instantáneamente. La cadena de noticias CNN lo llamó el peor desastre de la historia de la exploración espacial. En Chile, aquella tarde, Octavio Ortiz sintió un escalofrío cuando supo la noticia, porque 20 o 30 minutos antes, esta le había sido anticipada por uno de los portavoces de Friendship. Nosotros no podíamos informar a quién, y quién nos va a creer si nosotros decimos, oye, va a explotar el Cerro Santa Lucía, por decir. ¿Quién nos va a creer? Era más que nada para que nos diéramos cuenta que ellos realmente eran poderosos. Una de las investigaciones más completas sobre Friendship fue publicada por el ufólogo Josep Guijarro. Dicho investigador español reveló la existencia de un personaje clave para resolver el enigma de esta congregación, Ernesto de la Fuente, considerado el único testigo que habría visitado la isla de Friendship. Yo creo que Ernesto trabaja para ellos. O sea, es más, Ernesto me dijo que él trabajaba para ellos. Y él viaja a Chiloé, tranquilo, cuando quiere, a Friendship. De hecho, va y viene. De hecho, cuando Ernesto estuvo tan grave, se mejoró en Friendship. Ernesto de la Fuente fue uno de los primeros directores de programas de la televisión chilena.
y posteriormente documentalista internacional a lo largo de América Latina. En los años 80 se fue a vivir solo a una cabaña en Chiloé y allí estableció contacto, primero como radioaficionado, posteriormente personalmente, con la gente de Friendship. Incluso dice, visitó su isla. A raíz de esto, es un personaje sumamente solicitado, buscado en realidad por los investigadores del fenómeno ovni de todo el mundo. Él accedió a conversar con nosotros, en parte por una antigua amistad personal de los tiempos del comienzo de la televisión. Y solo diremos que actualmente vive en algún lugar del norte de Chile, donde hablamos con él. Yo no tenía que hacer de todo. Yo era director de televisión, porque tú me levantaste la pega de animador. Y al mismo tiempo yo instalaba las antenas, hacía el control video y no ganábamos casi nada. Una de las razones, porque todo el mundo se pregunta por qué este señor desapareció y vive tan lejos y se cambió, estas cosas por el estilo. Entre otras cosas, como te decía, para vivir diferente y porque ya todos los ornitólogos, si que se los puede llamar así, tenían mi dirección y me llamaban para las cosas más increíbles. Y cada loco me llamaba para cada idea distinta. Y si yo no les contestaba, se enojaban. Después, otra cosa que aprovecho de decirlo aquí, han tratado de conectar esto con cosas políticas, concretamente con el Tercer Reich y con los nazis y todo lo demás. Yo te puedo asegurar que no hay nada de eso. Ellos mismos me dijeron, ¿no?, que yo, para ellos, era mucho más útil aquí que allá, mientras que hay otros que son mucho más útiles allá que aquí. Viajamos hasta el norte de Chile. Allí encontramos a Ernesto de la Fuente, considerado un testigo clave para resolver el misterio de Friendship, nombre de esa congregación cuyos habitantes vivirían en una isla del sur dotada de construcciones subterráneas y alta tecnología. De la Fuente se involucró en este caso cuando vivía solo, en un fundo ubicado en la isla Grande de Chiloé, época en que además se convirtió en radioaficionado. ¿Y cómo se llegó al tema que nos ocupa? Lo curioso es que yo no supe que se trataba del tema que nos ocupa hasta que llevaba 1 año y medio, ahora digo, hablando con extraterrestres. Vine a caer en la cuenta 1 año y medio después. Comenzó que yo hablaba normalmente con un señor que se llama, supongo, Alberto. Él era dueño de un yate. Y de repente me dijo que estaba feliz porque una congregación de unos extraños curas, que él los nominaba así, lo habían contratado. Y yo, como hablaba siempre con Alberto, después empecé a hablar con la gente que andaba en el yate de Alberto. Lógicamente que les pregunté quiénes eran, me plantearon que era una congregación y que habían comprado una isla en el sur de Chile y que estaban instalándose. ¿No daban nombre de la congregación? Sí. ¿Sí? Friendship. 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 Amistad. En inglés. Exactamente, exactamente. Ellos me hicieron a mí, un favor una vez que yo necesitaba unos bueyes, y ellos me pidieron a mí
que yo recibiera personas que iban hacia la isla. Entonces la labor mía era que yo los recibía en un puerto, o sea, perdón, donde llegaban, Puerto Montt, etcétera, y se los entregaba a ellos en el yate. Ahí fue donde empecé a conocerlos personalmente. Tenían algo extraño. Tenían algo extraño. Todos eran del mismo tipo. Y tenían algo que, no sé, pero es muy difícil de describir. Una cierta expresión en los ojos, en la cara. Algo como que te insinuaba paz, tranquilidad. Como que irradiaban algo. Aquí en Puerto Montt, y específicamente en la zona del puerto, ahí está Angelmó, tenemos las aguas por las cuales habría navegado el mítico Mytilus, esa goleta blanca que lleva personas a una isla misteriosa para también misteriosas sanaciones. Es el lugar adecuado también para iniciar un viaje de exploración, de búsqueda del otro mito, la otra leyenda, la isla donde se realizan esas intervenciones, la isla Friendship. Viajamos a la isla grande de Chiloé, decididos a pesquisar toda información relacionada con este extraño caso y confirmar las pistas que nos daba de la fuente. Una vez en la isla grande de Chiloé, saliendo desde Ancud, pasamos por el fondo Taiquemo, antiguo hogar de Ernesto de la Fuente. Desde aquí dice haber hecho contacto con los habitantes de Friendship. Como hablaban en gringo, entonces muy poco a lo mejor estaban conversando de los ovnis y nosotros, yo por mi parte no entendía nada. Él tenía mucho arrastre, que decía él. Entonces yo decía, puedo pedir cualquier cosa, puedo decir, a mí me decía, yo te puedo pedir cualquier cosa y consigo lo que quiero. ¿Ah? Me llamaba mucho la atención esa gran sabiduría. ¿Y hablaban cotidianamente ustedes? Cotidianamente, por radio. Entonces les pregunté, es decir, ¿de dónde venía toda esta sabiduría? Entonces la respuesta era que ellos no eran sabios, sino que todo esto era conocimiento que le daban los ángeles del Señor. Mientras recorríamos Chiloé, pudimos averiguar que los relatos de avistamientos de ovnis son frecuentes en la zona. Los pescadores nos introdujeron en un mundo en que la mitología y los ovnis conviven en forma paralela. Hay diferencias entre los brujos y los ovnis. Porque el brujo son luces chiquititas y los ovnis son luces grandes y de colores. Nosotros en Santiago ahí han mostrado en la televisión que muestran de repente, oye, nosotros no es nada eso. No, para nosotros es común. Es común esa cuestión casi. Porque pues nosotros somos navegantes. Sí, pues andamos todo el tiempo de noche. La vemos una vez a la semana, de repente lo vemos esa cuestión, pero es estable. No es cosa de que se ve una vez al año o cuestiones así. La cuestión es una vez a la semana de repente. Ya en Dalcahue, el responsable del museo local nos confirmó la importancia del tema ovnis en la zona y aportó nuevos datos sobre la isla Friendship. El mismo objeto que vieron hace 80 años atrás, hoy día a lo mejor no dice va volando un brujo, sino que va volando un ovni. ¿Se fija? A lo mejor el nombre es distinto, pero el fenómeno es el mismo. Pero a mí me han contado que han tratado de buscar esta isla y no lo han encontrado. Pero sí, por ejemplo, han encontrado personas, por ejemplo, sorpresivamente, por ejemplo, han encontrado
en especie de objetos muy rápidos en el mar, personas altas, por ejemplo, con el pelo muy rubio, muy rubio. Con la ayuda de la Armada, iniciamos un recorrido a través de gobernaciones marítimas y capitanías de puerto de Chiloé, buscando rastros sobre la presencia del Mytilus II en esas aguas. La investigación nos llevó hasta la ciudad de Castro, capital de la provincia de Chiloé. Solicitamos una revisión en los archivos de la Gobernación Marítima de Castro. Como no aparecía nada, pedimos una búsqueda en Intranet, la red computacional interna de la Armada. El teniente Cristian Astorga, jefe de los departamentos de intereses marítimos y operaciones, aceptó ayudarnos. En este momento, el Mario Velázquez está buscando la embarcación Mytilus en los registros de diferentes capitanías de puerto y no está registrada. Se ha buscado también los registros a nivel nacional y no existe esta embarcación, digamos, matriculada. Se hizo un trabajo de buscar en los registros manuales, donde tampoco se registra, por lo cual, digamos, esa embarcación oficialmente no existe. O sea, oficialmente no existe. No existe, no hay un control, o sea, no ha sido registrada esa embarcación. El yate es de construcción normal, común y corriente, muy encachado. ¿De qué largo? Eslora creo que se llama. Eso lo sé exactamente, son como 13 metros, 12 metros y tanto. Eso lo pregunté. Todo barco que navegue por esta zona ha sido registrado por la Armada y hay fiscalizaciones periódicas para detectar a quienes tratan de eludir la ley. La búsqueda se concentra ahora en el Mytilus II, ese yate remodelado, pintado de blanco y que sería tripulado por presuntos miembros de Friendship. El patrón de la embarcación se encuentra allá. No he visto ninguna lancha, digamos, extraña, con pasajeros extranjeros, a sus alrededores. No. No, ninguno. En la Capitanía de Puerto de Quellón volvimos a preguntar por el mítico barco Mytilus II. Tiene que quedar registrado porque toda nave que recala en puerto tiene que presentarse ante la autoridad marítima. Y en el caso de que no lo quisieran hacer, por algún otro motivo, están las patrullas que nosotros hacemos constantemente a la jurisdicción, especialmente a los muelles, y se detectaría una nave que no hubiera, digamos, dado su recalada o no se hubiera presentado ante la autoridad marítima. Estaría fuera de la ley, entonces. No, estaría fuera de la ley. Todavía no encontrábamos indicios de la goleta. Volvimos a insistir. Esta vez, el sargento segundo Jorge Luis Cram, perteneciente a la dotación de la Gobernación Marítima de Castro, nos entregó una información sorprendente. El año 1992 me tocó ver una lancha, bueno, nosotros le llamamos lancha, una embarcación, con el nombre de Mytilus II, que recaló al puerto de Melinca en una especie de vaguada entre mal tiempo. Me llamó la atención, sí, el hecho de que su tripulación en general, o por lo menos los que yo pude apreciar, no tenían razas de ser chilenos. O sea, no tenían trazas de nuestra raza, o sea, no más estatura sobre la media, tez totalmente blanca, ojos azules, relativamente fornidos, no, algo que se apartaba totalmente de lo que es nuestro común. Como la nave no atracó en Melinca y solo estuvo de visita, no llenó un registro de recepción y despacho necesario para dejar constancia de su presencia. Luego se marchó hacia el sur, a la zona de los canales. Este sector específicamente está lleno de islas, e islotes. Así que puede ser cualquiera. Nosotros le podemos tener un nombre, pero bueno, si se va a instalar una base o alguien quiere darle un nombre específico a un lugar, puede hacerlo. En forma arbitraria, claro que no va a figurar en los estamentos oficiales, que son las cartas y publicaciones náuticas. Agotada la vía de los registros oficiales y aceptando el testimonio visual del sargento Cram, solo quedaba la posibilidad de salir al mar y buscar por nuestra cuenta, desde Melinca hacia el sur,
los rastros del Mytilus y de la isla perteneciente a la congregación Friendship. El propio Ernesto de la Fuente nos había confiado que viajó a Friendship a bordo del Mytilus cuando, estando gravemente enfermo, aceptó someterse a un innovador tratamiento médico en esa isla. ¿Qué enfermedad tenías tú? Sí. Cáncer al pulmón, ¿verdad? Sí. Yo te conozco hace muchísimos años, más de 30, y doy testimonio de que eres uno de los fumadores más empedernidos que yo haya conocido. Eras, porque ahora no. Ya. De manera que tuviste un cáncer al pulmón. Sí. Ya. ¿Y qué pasa ahí? Se me viene el mundo encima porque, no sé, es la típica cosa que uno cree que jamás le puede ocurrir a uno. Pesaba 58 kilos. Entonces, verdaderamente me descontrolé. Y traté de volver a estos señores. Y finalmente, después me contacté con ellos y sané. ¿Y cómo sanaste? Me dijeron que ahora fuera. A la isla. A la isla. En Quellón, la última ciudad que visitamos en la isla grande de Chiloé, abordamos una embarcación de la Armada, la lancha patrullera costera Grumete Troncoso, que nos llevaría a recorrer la zona de los canales intentando rehacer el viaje de Ernesto de la Fuente. Ahora, si tú quieres saber exactamente dónde me embarqué, ya, en Choen. Vas a tener que darme una precisión algo más clara. Perfectamente. Choen es una bahía que está muy pocos kilómetros al sur de Kemchi. Ah, ya, o sea que nos podemos No, ubicar aquí. no te va a aparecer. No, pero Kemchi está ahí. Está ahí, Ese es ahí el mismo, sur. ahí Ya. mismo. No, sí, ahí Ya, está. ahí está. Ya. Entre Ucar, está. Ahí te embarcaste. Ahí me embarqué. En el mismo yate al cual habías En el ido a yate que dejar- se llamaba Mytilus II. Ya. Al cual tú habías llevado pasajeros Exactamente, anteriormente. exactamente. Ya. Al sur del archipiélago de Chiloé y a bordo de una embarcación de la Armada, la lancha patrullera Grumete Troncoso, seguimos nuestra búsqueda de la isla Friendship, donde vivirían extraños personajes que aseguran mantener contacto permanente con seres extraterrestres. Kemchi, Quellón, Melinka, Melinka. seguimos hacia el sur, ahí se Ya, a todo esto por aquí ya nos pilló la noche. ¿Ya? Ahí yo me dormí, como cualquier cristiano. Nuestra primera escala es en Melinka, al sur de la isla grande de Chiloé. El sargento primero, Edio Aguilar, que lleva 4 años como capitán de puerto de Melinka, nos advierte que la navegación a través del Golfo del Corcovado es peligrosa, especialmente para las embarcaciones menores. Este barco que usted me nombra no ha regalado en Melinka, ni ha sido inspeccionado por alguna patrullera o por alguna patrulla de policía marítima. Y cuando desperté, estábamos en los canales, en algún canal. ¿Y era de día ya, de madrugada? Era de día. Y llegamos como a las... O sea, yo me embarqué como a las 9 de la mañana y llegamos allá como a las 3:30, 4 de la tarde. Del día siguiente. Del día siguiente. Cae la noche cuando llegamos a la capitanía de Puerto Aguirre. Ya estamos en la 11ª región. Los marinos de la lancha y los de la capitanía se saludan tocando una marcha. Brevemente, sargento Arturo Posada, de vuelta subrogante, si no a la capitanía, miren. Muchas gracias, mi sargento. Mi sargento, traigo personal de televisión que viene a hacerle una entrevista. Según nuestra investigación,
Las coordenadas de Friendship estarían dentro de la jurisdicción de la Capitanía de Puerto Aguirre, en algún punto cercano a una isla llamada Kent. Le mencionamos el nombre de Friendship al capitán de puerto subrogante, el sargento artillero Óscar Quesada Torres. Sí, correcto. Hubo una ocasión que nuestro mando nos consultó dónde queda la isla que usted menciona, la cual no hubo información ya que no se encuentra ubicada en el mapa. Si la isla Friendship no figura con ese nombre en ninguna carta náutica, ¿es posible encontrarla? Decidimos continuar el viaje basados en las coordenadas que habíamos conseguido tras confrontar muchas versiones durante todo un año de investigación periodística. Las coordenadas eran 45 grados de latitud sur y 74,5 grados de longitud oeste. El subteniente Carlos Alfaro, comandante de la lancha patrullera Grumete Troncoso, dirigió una navegación de 4 horas a través de los canales. El destino era el sector de Puerto María Isabel, en la isla Kent. ¿Y en toda esta isla, la James, Malchor, no vive nadie? Pueden haber pequeños refugios, y no te lo puedo negar. Debe existir pequeños refugios, pero solamente temporales. Para pescadores o para gente ermitaña. Estamos en Isla Kent, entrando a Puerto María Isabel. Estamos en la isla más cercana a las coordenadas. Claro, esta es la isla más cercana y lo que pudiera ser, donde sería el buque que me hablaste, navegando los canales, sería el puerto más seguro. ¿Qué es lo que me queréis decir con eso? Que la embarcación difícilmente se hubiera ido por mar abierto, sino que navegó por canales, es lo más seguro. Y si en algún lugar fondió esa embarcación, fue acá, en María Isabel. Donde entra esto es un canal que no tiene más de 20 metros y que se adentra hacia la isla. Tienes muralla de roca y verde a ambos lados, alto. Había una especie de canal angostísimo, donde cabía el yate justo, y llegaba a una parte donde se cerraba el canal. Había una especie de un embarcadero, se bajaron, amarraron, una cosa bastante rústica, te voy a decir. Y había un portón bastante rústico que quedaba hacia adentro del cerro. Se abrió ese portón, llegamos a una pieza. ¿Pero esto como una caverna en el cerro, como excavado en el cerro? Como excavado en el cerro. Ya, estaba en el interior del cerro. En el interior del ya. cerro. Nada de nuestro mundo hasta ahí. Ya llevamos más de un día con la tripulación y todos sus miembros nos apoyan permanentemente. Tanto ellos como nuestro equipo de producción toman fotografías de recuerdo. ¿Dónde vamos? A ver, ¿por qué lado?
Esta es la isla Kent, el punto más cercano a las coordenadas. Esta solitaria isla goza de fama propia. Según buzos de la zona, es un sitio en que han desaparecido embarcaciones completas, con pescadores profesionales a bordo. Decidimos bajar a investigar. Los marinos, portando sus armas de servicio, nos acompañan. Pero después pasamos a otra pieza que ya está más encachadito y después tomamos un ascensor. Ascensor. Hacia abajo. Hacia abajo. Bueno, ya ahí está. Ahí me quedé con la boca abierta. ¿Por qué? Porque jamás me habría imaginado una construcción de ese tipo en un lugar como ese. Ahí vive gente. Y con toda comodidad. Por ejemplo, una temperatura constante. Aire puro. Aire puro. ¿Hombres, mujeres y niños? Hombres, mujeres y niños. Yo a la gente que llevé, yo llevé hombres, mujeres y niños también. Habían terminales de computadora cada rato donde tú podías preguntar cualquier cosa, como por ejemplo el menú. ¿En qué idioma se hablaba en esa ciudadela? Allí se hablaba en castellano. Encontramos algunas huellas de la presencia de personas en una isla que se suponía solitaria, pero no era la puerta de entrada hacia Friendship. Las personas de Friendship no eran más de 14. Pero habían unas 60 más visitantes, así como yo. ¿Chilenos? No todos, pero latinoamericanos sí todos. Bueno, ¿te dijeron quiénes eran ellos a todo esto? ¿Y por qué están ahí? Sí, que ellos son servidores de los servidores del Señor. Y los servidores del Señor son los ángeles del Señor. ¿Qué son los extraterrestres? Supongo que sí. Supongo que sí. Un conchal y restos de cabañas nos confirman que el lugar fue punto de recalada de viajeros anónimos. Pero todavía no hay señales de construcciones más sofisticadas, ni menos de una ciudadela subterránea como las que describe Ernesto de la Fuente. El viaje continúa. Ahí empezó el tratamiento. Era una clínica muy bien equipada. Tampoco te operaron, en el sentido de que hubiese una intervención cortándote la piel. Tengo entendido que hay una cosa, que para hablar de este tema siempre ocurre lo mismo, y siempre me ha pasado lo mismo. Hay problemas de vocabulario.
porque son conceptos que nosotros no tenemos. Yo tengo entendido que me intervinieron físicamente, pero no me cortaron. Perfectamente. ¿Me entiendes? Sí, claro. ¿Y cuánto tiempo duró este tratamiento? Aprox. Días. 4 días, 5 días. ¿Tuviste dolor? Nada. Absolutamente nada. Sanaste, tuviste 2 días de convalecencia y luego al barco y de vuelta. Llegaste a Santiago y estabas sano. Una semana antes o 10 días antes tenías un cáncer avanzado, estabas prácticamente desahuciado, casi desahuciado, y 10 días después estabas sano. ¿Eso es? Sí. Abandonamos la isla Kent, deseosos de llegar al punto exacto de las coordenadas que poseíamos y que marcaban la posición de la isla Friendship. El fuerte oleaje dificulta la navegación. Estamos como a 2 millas exactamente del punto indicado, pero las condiciones y la capacidad de esta unidad no nos permiten entrar más allá. Sería arriesgar inútilmente la seguridad de usted y de la unidad. Por ahora, la búsqueda se detiene. La isla Friendship sigue lejos, inalcanzable. El oleaje indica que corremos peligro. Debemos regresar. Pero pronto aparecerá un nuevo testigo clave, que vive en Santiago y que dice haber tenido contacto con un habitante de la isla. Mira, yo te puedo contar cosas que yo escuché, no quiero interpretarlas. ¿Ah? Pero otra persona una vez preguntó justamente por qué nosotros. Y se habló que era una cuestión de genética. No me atrevo a interpretarlo. ¿Vas a volver a verte con esta gente? No lo sé. Trato yo por lo menos de no pedir más favores, porque ya con los que tengo ya estoy hipotecado para el resto de mis días. Te sientes así, ¿eh? Tan agradecido. Muy agradecido porque no solamente decir, me salvaron mi vida física, sino que, escucha, aprendí a conocer a Dios, a amar, tengo una pareja con la cual soy feliz. Se me han dado todo lo que tengo y la orientación de mi vida. Tal vez que muchos de los que me están escuchando en estos momentos están perdiendo una oportunidad única. Están en este mundo por un corto tiempo y se están preocupando de pequeñeces. Hay montones de cosas que se nos han dado, con las cuales podemos gozar: la naturaleza, el aire, el amor, el sexo. Todas esas cosas son cosas muy bonitas, bien llevadas. La historia de Friendship tuvo para el equipo investigador de nuestro programa un desenlace inesperado. Y no en los agitados canales australes, sino en la ciudad de Santiago. Más exactamente, en la casa del tarotista Eduardo Godoy. Supimos de él cuando reveló a la prensa que había sido visitado por un misterioso personaje de extrañas pupilas que venía de Chiloé y que decía ser, en verdad, un extraterrestre. En el momento de la tirada de las cartas se presentó algo anormal, que no es muy común. Entonces le dije, ¿sabes qué? No puedo verte el tarot. Te veo como mucho volar.
mucho desplazarte y unos túneles que veía también. Túneles que son cortados como mantequilla. Eso es lo que me acordé ahora. Entonces como que la tierra la cortan como mantequilla. Entonces mucha agua, mucha agua, como esta carta que veo acá. Mucha agua y parecido a él. Veo Chiloé, no sé, pienso que eres como profesor, enseñas, no sé, la verdad es que no, estoy nulo, no sé qué ver. Me dijo, no, está bien. Lo que pasa es que yo soy extraterrestre. Entonces yo lo miré y me impresionó porque no me estaba mintiendo. Entonces lo observé, entonces me dio miedo. Y antes que le dijera que me dio miedo, me dijo, no me tengas miedo. Entonces yo le dije, bueno, no sé. Me dijo, no, me dijo, lo que pasa es que queríamos conocerte. Ese tal lugar que tú dices es lo que nosotros llamamos Friendship, ¿o no? ¿En la isla? Sí. Periodistas y testigos independientes confirman las dotes de clarividente que posee Eduardo Godoy. Su lectura del tarot, dicen, suele entregar a quienes lo visitan acertadas revelaciones sobre sus propias vidas. Sin contarle detalles del viaje, le mostramos nuestras fotografías y mapas que veía por primera vez. Entre las imágenes de los tripulantes de la lancha de la Armada, Godoy aventuró que uno de ellos sí conocía la verdadera ubicación de la isla Friendship. Este ser que tenés aquí sabe mucho más de lo que pretendió hacerse. Saber, digamos, no... Sabe que no le gustaría que lo encontrara. Pero está latente, está. ¿Cómo se llama él? Eso no te lo digo, mejor. Bueno. Pero uno de estos que está acá, nos acompañó, sabe. Por supuesto. Cuando anduvimos buscando la isla, en el sur, ¿anduvimos muy lejos? Después le mostramos el mapa de la zona de los canales por donde navegamos. Sus intuiciones revelaron una aparente contradicción en la ruta que no habíamos advertido. ¿Por aquí andaban ustedes? Por acá. ¿Sabes que teníamos unas coordenadas que nos habían dado? ¿Cuáles tenían? Unas coordenadas donde nos habían dicho que creían que estaba en la isla. No, no tenían las coordenadas. Esto lo podrías comprobar con un Garmin. Pero no te llevaron allá. No alcanzamos a llegar por el mar. Pero aquí estuvimos. No siento eso. No siento eso. La verdad que no. No sé, no puedo estar tan equivocado. Pero no te siento ahí. ¿Dónde sientes que estuve? Aquí. Si quieres no me lo respondas, pero me estás diciendo en el fondo que yo le pedí algo a los marinos y los marinos, como yo no soy hombre de mar, me llevaron donde ellos quisieron. Donde ellos quisieron, correcto. ¿Alguna presión por detrás tendrán? Esta es la zona que recorrimos. Pero, según este vidente, en realidad estuvimos acá. Apelando siempre a sus dotes de clarividente, le preguntamos a Eduardo Godoy si podría determinar la ubicación de la isla Friendship. Pero si esto sale, se divulga, un montón de gente va a querer ir allá, a sanarse cáncer, ver distintas cosas, no los van a dejar tranquilos, se van a tener que ir. Y algún fin, entre comillas, tendrán que perseguir ellos. Tanto como los de afuera como los de aquí. Pero no creo que ellos quieren ser molestados. Si tú me sacas el tarot, ¿puedes saber si voy a encontrar la isla? Sí. Sí. ¿Lo podemos hacer? Barájala, enteré. Si te sale un 3 de copas, ¿ya? Que es la unión, la comunión, te encuentras con ellos. Si te sale cerca, es porque la mujer ha jactado. O sea, si te sale un 3, yo siento que ya has jactado con uno y no has sabido ver que él es uno, ¿ya? Porque te apasiona el tema, y a mí no. Pártelo un 3. Un 3 de copa. Por último,
Le pedimos que nos leyese las cartas del tarot. Guiados por él, nuestra esperanza de encontrar la isla se reduce a una sola carta, el 3 de copas. ¿La vuelta las dos? ¿La doy vuelta? La que te guste. Ah, lo mismo de recién. Para nuestra sorpresa, la carta que sale es el 3 de copas. Es igual, tenés intuición. Úsala. Llega donde ellos. Nuestra investigación, que comenzó en las oficinas de James Oberg en la NASA y en los archivos de Televisión Nacional, donde se guarda el registro del OVNI de 1985, nos llevó finalmente a la mesa de un tarotista que asegura haber sido visitado por un presunto extraterrestre. ¿Cómo se produjo este tránsito desde el escepticismo científico al mundo de la magia y de las intuiciones? Lo cierto es que, en algún punto de nuestro viaje a través de los canales de la zona sur, cuando el mal tiempo nos impidió seguir avanzando, tuvimos que aceptar que en muchos sentidos nuestra investigación apenas está comenzando. Tan esquiva y a lo mejor tan verdadera como el Caleuche resulta esta isla Friendship, que nos enfrenta una vez más a la incertidumbre, para algunos la fascinación de lo desconocido. Pero en este caso, al menos, suponiendo que exista, habría una explicación racional, que se trate de una comunidad cuyos fines desconocemos, pero que encontró el lugar preciso para vivir de manera absolutamente aislada. El misterio viene por otro lado, y es de dónde obtienen los conocimientos avanzadísimos, científicos y tecnológicos, de que nos han hablado algunos de nuestros entrevistados. ¿Cómo que aceleró más?